Seguimos con La Hora Clave. ¿Acudiremos a la dolarización o no lo haremos? ¿Qué va a pasar con esta hiperinflación sin control? Bueno, tenemos a Luis Zambrano, que es profesor de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es, en primer lugar, ¿por qué tan pocos países en el mundo están dolarizados? Y en segundo lugar, ¿por qué incluso la gran mayoría, por no decir casi todos los países, excepto Ecuador, que es una economía muy pequeña, los países petroleros tampoco están dolarizados? Por el contrario, hoy en día muchos países petroleros están discutiendo reformas profundas en sus regímenes cambiarios y ninguno está pensando en dolarizarse. La otra pregunta que nos tendríamos que hacer es por qué tantos países en América Latina que han tenido crisis hiperinflacionarias, crisis políticas profundas, inestabilidad en el pasado, optaron por regímenes cambiarios cuando reformaron sus economías distintos a la dolarización, ¿verdad? Buena parte de ellos optaron por crowding, lo que llamaban ajustes cambiarios frecuentes, o bien incluso flotación, como es el caso de Chile, como es el caso de México, como es el caso de Perú, incluso el caso de economías más pequeñas como Bolivia. Colombia también es otro caso. Entonces, esa es una pregunta relevante. O sea, ¿qué ha pasado en esas circunstancias, en estos países petroleros, en la mayor parte de los países del mundo y en los países de América Latina que han pasado por crisis similares a las venezolanas, que han desechado la opción de la dolarización? Las razones tienen que ver ciertamente con el hecho de que cuando un país se dolariza, prácticamente sacrifica, es decir, o deja de contar con la política cambiaria y la política monetaria, que son dos grandes instrumentos que las economías tienen para poderse defender de los choques externos. Cuando un país se dolariza, el país deja de hacer política cambiaria, deja de hacer política monetaria y adopta la política cambiaria y la política monetaria del país que emite la moneda, que ese país que está adoptando la dolarización va a usar. En el caso de Venezuela, lo que se estaba planteando es que Venezuela adopte el dólar como moneda y eso implica adoptar entonces la política cambiaria y monetaria de Estados Unidos. Pero claro, la política cambiaria y monetaria de Estados Unidos obedece a las circunstancias de Estados Unidos, ¿verdad? No a las circunstancias venezolanas. Y casualmente, el ciclo económico norteamericano es muy distinto al ciclo económico venezolano. Es más, es asimétrico, es decir, y lo podemos observar, cuando el precio petrolero cae, el dólar normalmente se aprecia. ¿Qué quiere decir eso? Que si Venezuela adoptaría la dolarización y tiene choques negativos en su precio petrolero, ¿verdad? Si el dólar se tiene que apreciar porque la economía norteamericana se va a ajustar apreciando su moneda, eso lo que quiere decir es que Venezuela tendría extraordinarias dificultades para poder diversificar su economía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque perderían competitividad sus empresas y sus industrias. Ahora, el problema está en que la gente está primero. Y resulta que si hay que sacrificar algunas cosas, al menos temporalmente, porque la gente vive mejor, pues se justifica, porque lo de ahora no es soberanía para nada. Pero tú sabes que el tema es que, bueno, es una discusión que está planteada, claro, qué hacer porque la crisis se incrementa. Sobre todo ahora, con el cuadro hiperinflacionario que convierte a Venezuela en el país con la más alta hiperinflación del mundo. Por supuesto, el tema se hace mucho más urgente, la necesidad de medidas. Antes todos hablaban de planes económicos, de un conjunto de medidas, y ahora se recurre al tema de la dolarización porque, como opinan algunos economistas, dolarizar significa llevar el paciente al quirófano, es decir, es una medida quirúrgica. Exacto. Que pasa por eso, pero no necesariamente va a resolver los problemas, sino que es el primer paso para un conjunto de medidas que estabilicen desde el punto de vista económico al país. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela, que ahora se ha cobrado mucha fuerza, como hemos visto con nuestro invitado, el tema de la dolarización. Incluso Francisco Rodríguez, reconocido economista, ha planteado esto en términos muy categóricos. Y un candidato presidencial, Henry Falcón,
convierte el tema de la dolarización, ya lo dijo en un programa justamente acá de este canal, en una de las banderas fundamentales de su campaña electoral. Ahora, el hecho cierto es que la dolarización solamente, lo mantienen. Bueno, la dolarización solamente no resuelve mágicamente los problemas, sino que tiene que ser parte de un programa que incluya otras medidas que sean capaces de restablecer la economía del país y sobre todo darle respuesta a esta grave situación que vivimos todos los venezolanos. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.